Hola a todos. Soy la profesora Emma Sánchez Zapata de la institución educativa emblemática Carváez. Hoy día abordaremos el tema sobre soberanía nacional en situaciones que afectan al mundo, del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, correspondiente a la semana 3 de la plataforma virtual del programa Aprendo en Casa. El propósito de esta sesión es analizar sobre la soberanía nacional en situaciones que afectan al mundo, argumentar sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de los pactos o acuerdos internacionales ante situaciones de emergencia nacional. Empecemos. ¿Por qué es importante la soberanía nacional? ¿Qué le da legitimidad a nuestra constitución política? En esta guía analizarás y reflexionarás sobre la relevancia de estos aspectos. Para ello, necesitamos asumir un reto. El reto es una posición crítica y argumentos válidos sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de estos pactos o acuerdos internacionales ante situaciones de emergencia nacional. Por eso, debes haber leído la ficha 17 del texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de quinto año de secundaria, como también el documento importante sobre Pacto Internacional de los Derechos Culturales, Sociales y Económicos. Ahora, luego también vamos a ver lo que debes saber en primer lugar. Debemos conocer algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es la Constitución política? ¿Qué entendemos por soberanía? ¿Y a qué llamamos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Primero, empecemos con la Constitución política. Se llama así al conjunto de principios y normas jurídicas que rigen al Estado y a su comunidad política. Además, hay que tener en cuenta aquí que no existen normas ni autoridad que esté por encima de ella. Soberanía. La soberanía es la condición de autoridad última que tiene el Estado en su territorio y por lo mismo su independencia frente a otros estados o actores internacionales. Por ejemplo, en la situación de emergencia que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, podemos decir que el Perú no necesita de otra autoridad, tal vez pedir un permiso a otra autoridad para tomar sus decisiones, porque es soberano. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué entendemos por pacto? El pacto viene a ser un acuerdo, una alianza que se hace de manera multilateral, general, que reconoce derechos como los que estuvimos hablando en la sesión anterior, los derechos de segunda generación. ¿Cuáles? Los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Quiere decir que este pacto internacional va a garantizar estos derechos. Después de haber dado algunos alcances sobre este tema y después de haber leído ustedes las lecturas que se les dio a través de WhatsApp, van a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta número 1. ¿Qué es la Constitución? ¿En qué aspecto se basa la legitimidad de la Constitución? Pues, esta pregunta te ha causado muchas inquietudes. ¿En qué se basa la legitimidad de la Constitución? Debemos primero entender qué es legitimidad.
Legitimidad viene de legítimo y legítimo de ley. Quiere decir que nuestra Constitución justamente se basa en leyes, pero leyes que buscan el bienestar y el bien común. Ante la pregunta, ¿cómo se manifiesta la soberanía de un Estado en el ámbito interno y externo? Pues, en lo que es el ámbito externo, ya hace momentos acababa de más o menos darles un ejemplo, y en cuanto a la soberanía en el ámbito interno, es decir, cómo ejerce su poder el Estado. ¿Cómo lo está ejerciendo? ¿Está siendo arbitrario? ¿Está siendo democrático? Entonces, ¿cómo se está manifestando? Eso es lo que hay que explicar aquí en esta pregunta. Ante la pregunta, ¿cuál es la relación entre la soberanía del Estado y la soberanía del pueblo? La soberanía del Estado, en estos momentos, ¿tiene relación con la soberanía del pueblo? ¿En qué sentido? ¿Ambos están siendo democráticos? ¿El Estado está actuando de manera absoluta? ¿O está por lo menos brindando democracia? ¿Y el pueblo está obedeciendo al Estado? En esa soberanía que él tiene, en ese poder que él tiene, ¿también está obedeciendo al Estado? Los ciudadanos, o sea, el pueblo, están actuando con capacidad de razonamiento frente a la enfermedad. ¿Está siendo reflexivo a nivel colectivo o a nivel individual frente al COVID-19? Desde el ámbito de la soberanía, ¿por qué no todos los países asumen las mismas medidas ante un problema mundial como la enfermedad del COVID-19? Pues los países que están siendo afectados en este momento a nivel mundial, pues no todos tienen la misma decisión, mientras que algunos de repente quieren garantizar más o proteger más los derechos económicos, de repente otros están buscando garantizar el derecho social, es decir, proteger a una sociedad, proteger a las personas sobre todo, que las personas tengan una seguridad social. Entonces, a ello más o menos apunta la pregunta, la cual tú debes responder de acuerdo a las lecturas que has hecho. Ante la pregunta, ¿qué ventajas y desventajas traería consigo la aplicación completa de los pactos o acuerdos internacionales en situaciones de emergencia nacional como la que estamos viviendo? Bien, para ello es recomendable que tú hayas leído el artículo 1, el artículo 3, el artículo 6, el artículo 9 y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, el artículo 6 nos dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida, mediante un trabajo libremente escogido por ello. Pregunto, en estos momentos, los que son trabajadores independientes, ¿están trabajando normalmente o con normalidad? ¿Será una ventaja o será una desventaja? En el artículo 9 nos habla, por ejemplo, de que los Estados partes en el presente pacto reconocen que toda persona tiene derecho al bienestar social y al seguro social. Entonces, actualmente, en este estado de emergencia, ¿eso será una ventaja o una desventaja? Y así como esos, hay muchos ejemplos que estamos viendo hoy en día en nuestra realidad. ¿Qué está pasando? ¿El gobierno estará dando esa seguridad social? ¿Estará velando por el bienestar común? Para ello, nosotros debemos haber por lo menos leído como mínimo el artículo 1, el artículo 3
el artículo 6, el artículo 9 y 11 de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pensemos y fundamentemos nuestra respuesta. Por eso, te invito, si no leíste el Pacto Internacional de los Derechos, te invito a leerlo para que puedas responder a esta pregunta. Recuerda, estimado estudiante, que siempre se puede ser mejor. Quédate en casa y salva vidas. Gracias.